Aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino se divide en dos. Hay dos aparatos reproductivos que son masculino y femenino, pero en este serían las gonadas. Las gonadas son en ovarios en la mujer y en los hombres los testículos. En estos se producen gametos y hormonas sexuales, que estas diferentes conductos que almacenan y transportan los gametos. En las glándulas sexuales accesorias producen sustancias que protegen los gametos y facilitan la movilidad. Que hay estructuras de soporte que son como el pene en los varones y en las mujeres los úteros. En el aparato reproductor masculino son los testículos, en los sistemas de conductos el epidimo, el conducto deferente, el conducto de eyaculación, la uretra y las glándulas sexuales accesorias son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbopreterales y en varias estructuras de soporte incluidas del escroto y el pene. Y bueno, como lo ven aquí en esta imagen, tienen algunos los orificios que esto viene siendo el colon, el recto, bueno, vienen siendo diferentes. El aparato reproductor, el polvo cavernoso, la glándula del prepeducto, la abertura de la uretra, la vejiga urinaria, el hueso de la pubis, y aquí vienen los testículos, el escroto, las glándulas bulbotetral, la próstata, el epidimo y entre diferentes partes que lo constituyen aparato reproductor masculino. Bueno, también viene siendo la urología, que ¿a qué se encarga? Esto se encarga del estudio del aparato urinario. Los urólogos también son quien diagnostican y tratan enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino, que esto viene siendo de una rama de la medicina. Escroto. El escroto es la estructura de sostén de los testículos que consiste en una piel laxa y subcutánea subyacente que depende de una raíz del pene. Los testículos son un par de glándulas ovales que están ubicadas en el escroto. Tienen un tamaño de 5 centímetros de largo y 2.5 de diámetro. Órganos reproductores masculinos y estructuras adyacentes. Los órganos reproductores están diseñados para producir nuevos individuos a pesar de material genético para una generación de otra. Funciones del aparato reproductor masculino se dividen en 4 pasos. El primer paso es que los testículos producen espermatozoides y la hormona sexual masculina testosterona. 2. Los productos transportan, almacenan y asisten en la maduración del espermatozoide. 3. Las glándulas sexuales accesorias segregan y la mayor parte de la porción líquida del semen. Cuarto paso. El pene tiene la uretra, que es un conducto de la eyaculación del semen y la expulsión de la orina. Túnica vaginal. Túnica, que deriva funda, que esto es del peritoneo y que se forma durante el descenso de los testículos, que esto recubre parcialmente la acumulación de líquido seroso en la túnica vaginal denominada hidrocele, hidroagua, quele, hernia, que esto se puede producir una lesión de los testículos o una inflamación del epidemo. ¿Esto qué quiere decir? Que puede producirse en general, no requiere un tratamiento. Hacia el inferior de la túnica vaginal, el testículo está rodeado por una cápsula fibrosa blanca compuesta de un tejido conectivo denso y irregular. ¿Esto qué quiere decir? Que es la túnica de albu blanco y se proyecta hacia el inferior de los formas de tabiques que se dividen en el testículo de una serie de compartimientos internos llamados lobulillos. Cada uno de ellos tiene de 200 a 300 lobulillos que contienen uno de 3 túbulos en espiral. Los túbulos semíferos, semilla, llevar, donde se producen espermatozoides, en el proceso del cual los tubulillos somníferos de los testículos producen espermatozoides que se denominan espermatogénesis. Génesis es igual a nacer. Y eso sería la anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino. Buenos días, mi nombre es Gerardo Pérez Alarcón y yo solo le hablaré sobre la higiene y patologías del aparato reproductor masculino. Aparato reproductor masculino.
Número 1. Lavar el pene, escroto, ingles y ano una vez al día durante el baño. Es suficiente para mantener la zona genital masculina limpia. 2. Se debe dar un trato especial a la cabeza del pene en hombres que no estén circuncidados. Jale suavemente el prepucio y limpie el pene con agua y jabón, así como el interior del prepucio. Posteriormente enjuague y vuelva a colocarlo en su lugar. No se debe forzar la retracción del prepucio de ninguna manera. Es recomendable lavar el pene después de mantener relaciones sexuales para evitar la formación de bacterias, haya usado condón o no, y para evitar olores desagradables, aunque no tiene que ser inmediatamente después del sexo. Número 4. Usar ropa interior suelta de algodón reduce la probabilidad de transpiración y su olor consecuente. No apliques lociones o desodorantes que puedan irritar el área genital. Y número 5. Después del lavado debe dejar la zona completamente seca. Patologías. Las enfermedades del aparato reproductor masculino pueden aparecer en los órganos externos, escroto, testículos y pene, y en los órganos internos, que son los conductos deferentes, la uretra, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper. ¿Cuáles son las enfermedades del aparato reproductor masculino? Algunas de las enfermedades del aparato reproductor masculino más comunes que puede tener el hombre pueden ser hernias inguinales, epididimitis, hidrocele, cáncer de testículos, varicocele, lesiones en los testículos, inflamación del pene o hipospadias, entre otras más. ¿Qué son cada una? Hernias inguinales. Son abultamientos en la ingle. Se causan porque un defecto de la pared muscular de la región inguinal deja entrar el contenido abdominal. Epididimitis. Es la inflamación del epidídimo, que es el conducto que conecta el testículo con los vasos deferentes. El cáncer de testículo se caracteriza por la formación de células cancerígenas en uno o en los dos testículos, y normalmente se desarrollan en las llamadas células germinativas. La varicocele es la dilatación de las venas del cordón espermático que drenan los testículos. Lesiones en los testículos. Las lesiones en los testículos pueden deberse a diversas causas, ya sean orgánicas y primarias, es decir, genéticas o hereditarias, como secundarias. Esto se refiere a golpes o accidentes. Inflamación del pene. La inflamación del pene puede ser la parte final del pene, que se llama balanitis, o del prepucio, que se llama balanopóstisis. Buenos días, compañeros y maestros, mi nombre es Edwin y soy del equipo 3. Me toca explicarles sobre el embarazo y desarrollo del embrión. Un embarazo es el término utilizado para describir el periodo en el cual un feto se desarrolla en el vientre de una mujer. El embarazo suele durar aproximadamente 40 semanas o un poco más de 9 meses. En el primer trimestre se considera la tercera semana del embarazo como la primera efectiva, pues en las dos primeras se produce la ovulación y el desprendimiento del óvulo, que se fecunda. El óvulo y el espermatozoide se unen formando el cigoto, mientras bajan a través de una de las trompas de falopio. En la cuarta semana, el embrión, que ya mide cerca de 5 milímetros, se introduce en la pared uterina y comienza a nutrirse a través de esta. En la quinta semana ya comienza a desarrollar los principales sistemas del embrión: el cerebro, la médula espinal, el corazón o el tracto gastrointestinal. Durante la sexta y séptima semana se continúa desarrollando rasgos que permiten identificar partes del embrión, como los ojos, los oídos o el corazón, así como las manos y los pies durante la octava semana.
En la 9ª semana también se pueden empezar a ver los brazos, los codos y comienza a crecer sus órganos esenciales. A partir de la 10ª semana ya no se considera embrión sino feto. El feto ya mide cerca de 7 centímetros. En el segundo trimestre lo más apreciable del feto es su cabeza, que ocupa cerca de la mitad de su tamaño total. Se continúan desarrollando durante estas semanas aspectos como las uñas o los genitales, y la cara ya está formada. El feto empieza a hacer sus primeros movimientos entre la semana 15 y 18. A estas alturas el feto ya tiene una medida cerca de 18 centímetros y pesa cerca de 200 gramos. En la semana 19 y 21 el bebé comienza a oír y además se mueve de forma más activa, de modo que la madre puede llegar a sentir sus movimientos en la semana 22. El ángulo ya se ha extendido a todo el cuerpo del feto, apareciendo también las cejas y las pestañas. En el tercer trimestre, el bebé comienza a terminar de desarrollar diferentes partes de su cuerpo. Saltándonos un poco del tema debido al tiempo, adelantaré hasta las últimas semanas, que es la 38 y la 40. En la semana 38 desaparece el gran nudo, excepto de hombros y brazos, siendo el cabello desarrollado en la cabeza, además más grueso y extenso. Yo les hablaré sobre la higiene y patologías del aparato reproductor femenino. Higiene del aparato reproductor femenino. Limpiar cuidadosa y delicadamente los órganos externos con jabón neutro o jabón íntimo. Cambiar diariamente la ropa interior, la cual debe ser de algodón o de algún otro tejido natural que permita la ventilación de la zona. En caso de menstruación, cambiar frecuentemente la toalla íntima y, si hay olores desagradables, realizar un aseo en la zona íntima. Luego de orinar, limpiar la zona con papel higiénico neutro, sin olor, y hacerlo de adelante hacia atrás para evitar que las bacterias que se hallan en el ano puedan ser arrastradas hacia la vagina. Estas bacterias son inofensivas en el intestino, pero causan infecciones si llegan a la vagina. No utilizar talcos, desodorantes o perfúmenes en la zona genital. En caso de flujo abundante o de olor desagradable, inflamación o dolor en la zona genital, acudir al médico y no automedicarse. Patologías del aparato reproductor femenino. Las enfermedades que a lo mejor podemos provocar es el cáncer de vulva, cáncer de ovario, cáncer de vagina, cáncer de seno, cáncer de cuello uterino. También las ETC son enfermedades de transmisión sexual que también las podemos provocar, como herpes, sífilis, VPH, VIH, SIDA. Pero también no solo están en mujeres, sino que también los bebés pueden nacer con la enfermedad. También hay patologías de alteración de producción hormonal, que son miomas, quistes, amenorrea, dismenorrea, hipermenorrea. Dato curioso de cosas que no sabías sobre el aparato reproductor femenino. El útero es el órgano más fuerte. ¿Sabías que tu útero es tremendamente fuerte? Durante el embarazo es capaz de crecer 10 veces su propio tamaño y soportar hasta 150 veces su propio peso. Por eso es también el órgano más flexible y elástico. También es el único órgano que puede crecer otro órgano dentro de sí mismo, igual la placenta. Otro dato curioso es que hay mujeres que pueden tener 2 úteros. Sí, no es que sea muy común, pero hay mujeres que llegan a tener 2 úteros. Se llama útero didelfo. ¿Por qué sucede? Porque es un desarrollo anormal del feto en el desarrollo de su sistema reproductivo. Pasa un caso de cada 2000 mujeres.